Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me Bueno, hoy iniciamos con halló. la epístola, carta a los Efesios. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar hasta donde nos alcance el tiempo. Y después vamos a ir de manera secuencial estudiando las otras tres cartas de Pablo en prisión. Me refiero a Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Eso se dio allá alrededor, según los que estudian las fechas, entre el año 59 y el año 63. Se dieron dos encarcelamientos, uno cuando se escribieron estas cartas y otras cuando ya él escribe a Tito, a Timoteo, y se despide de ellos básicamente porque básicamente va a morir. Para ver algunos datos históricos de esta carta es que hice una hojita que la voy a ir pasando para que puedan seguir lo que yo voy hablando en los escritos. Esto con el fin de darle mayor comprensión. Se dice que cuando una persona escucha a otra explicar algo, aprende aproximadamente un 40%, un 50% le queda grabado. Cuando una persona escucha y lee o ve audiovisuales, entonces le queda casi un 70% a un 80%. Y cuando una persona lee, ve audiovisuales y hace tareas, le queda casi un 100% de conocimiento de grabación, entre un 90 y un 100%, o sea, la comprensión es mayor. Entonces, tomen nota, sigan la lectura y sigan mis palabras. Vamos a grabar o voy a grabar de una manera ordenada todas las clases. Voy a ver si hago una biblioteca de audio para que cuando alguien pide algo poder mandárselos. De todas maneras, en Telegram, donde hay más espacio, ahí me pueden buscar, se pueden suscribir y ahí voy a estar poniendo los audios también porque ahí sí pueden quedar por más tiempo, que no me quedan en el teléfono. Para los que quieran, y los voy a poner en orden de todos los grupos y de todas las clases, ¿verdad? Hablando de los datos históricos, como les decía, de la carta a los Efesios, esta carta escrita desde su primera encarcelación, Pablo manda 4 cartas durante ese momento con 4 personas diferentes. Una carta se la manda a los Efesios, la otra carta se la manda a los Filipenses, la otra carta se la manda a los Colosenses y la última se la manda a Filemón. Por eso estas cartas las vamos a estudiar en secuencia y en ese grupo. ¿Por qué? Porque nos van a dar datos muy importantes de la forma en que Dios usó a Pablo para hablar del cuerpo de Cristo, que es lo que va a hablar en el libro de los Efesios. Déjenme recibir a Giovanni y a Marlene que se salieron, o los saco del sistema. En Efesios 6:20, que es el estudio que vamos a iniciar hoy, en Efesios 6:20 dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Cuando está diciendo que soy embajador en cadenas, nos está anunciando a nosotros que cuando se le está escribiendo a los Efesios está en prisión, que es la primera encarcelación. En Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Aquí hay unos detallitos que nada más hay que observarlos, saberlos observar. Cuando él dice que les estoy hablando desde mis prisiones, automáticamente sabemos que está encarcelado, pero no nos dice dónde. Pero cuando él menciona todo el pretorio, ahí nos dice dónde. ¿Por qué? Porque la guardia pretoriana era la que cuidaba, la que vigilaba, la que mantenía en cuidado del emperador. Entonces las guardias pretorianas estaban básicamente en Roma, protegiendo al emperador. Entonces ahí nos está diciendo que está escribiendo desde Roma de una manera no explícita, sino implícita. Cuando habla del pretorio, también hay algo que vamos a rescatar cuando vayamos avanzando un poco más en las cartas.
cuando un prisionero especial, como en el caso de Pablo, una persona importante porque consideraban que podía hacer mucho daño al imperio, cuando estas personas metían a una persona en prisión así, le ponían un guarda, un soldado que lo vigilaba durante 3 horas y las iban cambiando cada 3 horas, iban cambiando al oficial que lo cuidaba. Esto era con el fin de que no se escapara y muchas veces hasta se les encadenaba a un oficial, al prisionero, para que ni el oficial se descuidara ni el prisionero se fuera. En el caso de Pablo, el efecto que causó en estos soldados fue conversión, porque tenían que escuchar a Pablo, quiera o no quiera, durante 3 horas, que él estaba ahí escuchándolo hablar y predicar. Entonces, quien estaba en prisión, quien estaba prisionero, no era Pablo, sino el pretoriano a Pablo, porque Pablo terminaba evangelizándolo, Pablo terminaba hablándole la palabra de Dios y las personas empezaban, o los soldados se empezaban a convertir. Así empiezan a hacer lo que es la iglesia del pretorio o la iglesia en Roma, a la luz de la prisión de Pablo. En Colosenses 4:18 dice, la salutación de mi propia mano, indicando que él es el que está escribiendo, no tiene un escriba que esté escribiendo la carta, sino que lo hace él de manera directa. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y en Filemón, quiero que le presten mucha atención a este hombre Onésimo del cual vamos a hablar, porque esto va a marcar un punto muy importante dentro del desarrollo de las 4 cartas. Pablo intercede por Filemón, por Onésimo, mandándole una carta a Filemón, quien era su amo. Y Onésimo había escapado de Filemón, aparentemente se había robado unas cosas y había caído en prisión, igual que Pablo, y se había convertido en prisión cuando conoció a Pablo. Dice en el verso 8 del capítulo 1 de la carta a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí cuando está hablando de prisionero de Jesucristo, no solo que está hablando del servicio de Jesucristo, sino prisionero literalmente, por la causa de Cristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo es porque a la predicación de Pablo, Onésimo renace, Onésimo es una nueva criatura, entonces Pablo consideraba hijos aquellos que nacían por la predicación que él estaba dando, así como Juan también le llamaba hijitos a los que nacían por la predicación que él estaba dando. Entonces dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ese es el nacimiento en la parte espiritual de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, y por favor préstele atención a esto, en otro tiempo te fue inútil. ¿Por qué es importante esto? Porque le fue inútil porque le había robado, porque se había escapado, porque no había cumplido un propósito entre la casa de Filemón, y al final de cuentas en esa huida lo que hizo fue quedar como un hombre inútil en la casa de Filemón. Pero ahora a ti, a mí nos es útil. Ahora, antes era inútil porque era un ladrón, se fue, un sinvergüenza, pero ahora que ha llegado a los pies de Cristo, ahora nos es útil. Nos es útil, pues lógicamente hablando del ministerio, de lo que es la propagación del Evangelio, el cual vuelvo a enviarte. Vaya de regreso, Onésimo, vaya, porque usted tiene que ir a pedir perdón, usted tiene que resarcir su daño, lo que usted hizo tiene que ir donde Filemón. Esto es importante tenerlo presente, porque cuando un esclavo escapaba y hacía estas cosas, el esclavo moría en las manos de su amo. Y en este caso, Filemón, al ser un hombre converso, al ser un hombre que ya era creyente, no lo iba a matar, y al contrario, más bien Pablo le dice que lo incorpore a la casa de Filemón y que entonces más bien lo reciba, porque ahora le va a ser útil, porque también ahora es un creyente. A ti pues, recíbele como a mí mismo, le dice. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. O sea, me hubiera gustado que Onésimo se quedara conmigo, pero como no pude comunicarme con usted para pedirle permiso, pues ahí se lo mando de regreso. Seguramente a Onésimo le estaban dando la libertad e iba de regreso, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No quiero hacer las cosas a la fuerza, porque las cosas que se hacen deben de nacer del corazón de las personas. Eso nada más es para ubicar a Pablo en prisión y Onésimo en esa prisión y visitando a Pablo.
Ok, como les dije, yo todo lo escribí, le puse colores verdes para mis apreciaciones, colores, diferentes colores cuando se está leyendo el texto, como el caso del moradito que acaban de ver. Estas cartas, como les digo, fueron escritas durante la primera encarcelación de Pablo. Y las cartas que se escriben durante la segunda encarcelación serían Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Esas son las que se escriben, después lo datan entre el año 64 y 67. Al final de cuentas, no me concentro tanto en el año, sino que me concentro en el mensaje, básicamente, ¿verdad? Solamente lo pongo como una referencia. Ahora, las cartas que nosotros vamos a empezar a estudiar, que son todas esas, básicamente las de la primera encarcelación, pero vamos a concentrarnos en la carta de Efesios, que fueron enviadas casi que al mismo tiempo con estos 4 hombres, ¿verdad? Pablo envió a Tiquicio y a Onésimo con cartas a Éfeso y a Colosas y a Filemón, a esas personas, ¿verdad? Nosotros en Efesios 6:21, Colosenses 4:7 al 9 vamos a tener un poquito más de información histórica de lo que estamos viendo. En Efesios 6 dice, en el verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico. Tíquico es el que envía con la carta de Éfeso, con la parte de Colosas y Filemón. Bueno, a ellos les dio diferentes cartas. Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. En Colosenses 4:7 al 9, Pablo escribe, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para hacer lo mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere conforme a vuestros corazones con Onésimo. Aquí ya suma Onésimo dentro del viaje. Amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Esto me encanta, donde dice que es uno de vosotros, ya no es el esclavo, ya no es el que se está escapando, ahora ya es uno de la familia. O sea, básicamente Pablo lo ve como un hombre liberto. Pero hablemos un poco de Onésimo, porque le dije que subrayaran a Onésimo. Onésimo, algunas personas dicen, algunos estudiosos dicen que no era un nombre, que era un número, una numeración dada a un esclavo. Pues yo difiero de eso y muchos teólogos difieren de eso también, porque Onésimo era un nombre y ahora lo vamos a ver por qué, porque eso es muy importante que él tuviera nombre, porque el nombre va a mandar un mensaje, porque Dios no hace las cosas al azar, Dios hace las cosas con propósito y Dios tiene un mensaje en cada una de las cosas que hace, incluyendo cuando Dios pone el nombre a las personas, cuando Dios pone el nombre a los desiertos, cuando Dios pone el nombre a los pozos, o sea, todo tiene un mensaje. En la Biblia todo tiene un mensaje. Onésimo, como les decía, era un esclavo que había huido de Filemón y ahora estaba dispuesto a regresar a su amo, a Filemón, a Colosas. Eso lo pueden ver allá en los versículos, en los capítulos 10 al 11. Pablo escribió la carta a Filemón como una súplica al amo, como le dije, para que recibiera a Onésimo. Y se cree que todas estas cartas, como le dije, fueron enviadas a finales, entre los años 58 y 50 hasta el año 63. Cuando estos hombres salieron de la ciudad de Roma, que fue alrededor del año 62, estos hombres llevaban consigo estas 4 composiciones. Son composiciones muy sublimes, composiciones de la fe cristiana. Las cartas, como les dije, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, tenían un valor o tienen un valor incalculable para la iglesia en crecimiento, para nosotros. Estas cartas se conocen como cartas pastorales, como cartas dirigidas al cuerpo de Cristo. Roma, en particular en las autoridades, ellos no comprendieron el significado de lo que estas personas llevaban en su mano. Porque si ellos hubieran sabido lo que llevaban en su mano y el impacto que iba a haber en Roma, estas personas hubieran detenido a estos hombres. Ellos no sabían lo que iba a hacer estas cartas a la hora de llegar a las diferentes personas y a los diferentes creyentes alrededor de todo el imperio. Cómo iban a cambiar los corazones. Al grado de que se multiplicaron tanto los cristianos. No olviden cerrar los micrófonos cuando entran, por favor. Yo los cierro, pero no olviden cerrarlos para no interrumpirnos, ¿verdad? Les decía que ellos no sabían realmente el valor que tenían estas cartas. El cristianismo creció tanto, que en el siglo III tuvo que fusionarse
Constantino con el cristianismo, porque veía prácticamente que el cristianismo los iba a derrotar. Habían cristianos como senadores, habían cristianos como embajadores, habían cristianos como esclavos, o sea, salían cristianos de todos los extractos sociales. Entonces ellos desconocieron el impacto que iba a causar esto, el impacto tan enorme que iba a causar en todo el imperio, como les decía. Si ellos se hubieran dado cuenta, pues lógicamente no los hubieran dejado transmitir este mensaje. Ahora vamos a identificar a estos 4 hombres que llevaron esos mensajes. Ya hablamos de Onésimo, ya hablamos de Tíquico, pero vamos a identificarlos a cada uno. Y le vamos a poner atención, por favor, a los nombres. Epafrodito. Epafrodito era un griego y el nombre de este hombre griego significa deseado. Préstele atención a cada nombre. ¿Por qué? Porque estas 4 cartas deben verse en un conjunto teológico. Y Dios, como le digo, no hace las cosas como nosotros, que a veces nosotros anticipamos, improvisamos. Dios no improvisa, Dios todo lo tiene debidamente calculado. Este hombre Epafrodito era de Filipos y se llevó con él la epístola a los filipenses. Eso lo pueden encontrar allá en Filipenses 4:18 para que lo tengan como dato histórico. Tíquico era de Éfeso. Este era un asiático, también de origen gentil, y su nombre significa venturoso o feliz en griego. Préstele atención, por favor. Epafrodito significa el deseado y Tíquico significa venturoso o feliz. Esto es importante. Es importante a la hora de que nosotros vamos a ver cómo Dios arma un mensaje delante de nosotros y a nosotros a veces lo pasamos por alto, porque a veces leemos un documento, a veces leemos un texto y no le prestamos atención a los nombres de las personas. A Abraham se le cambió el nombre de Abraham a Abraham porque tiene importancia. A Sarai de Sarai a Sara y a Jacob de Jacob a Israel, porque los nombres tienen importancia en la Biblia. Después a Epafras, que era de Colosas. Este nombre significa simpático. Básicamente es alguien que llevaba alegría, una persona que hacía sentir bien a las demás personas. Y lleva la epístola a los colosenses. Pero préstele atención a Onésimo. ¿Se acuerda que él escribió a Filemón de que Onésimo se había vuelto inútil? Que Onésimo ya no lo veía él bien porque se había convertido en un ladrón, en una persona que se había escapado, en una persona que había abandonado sus deberes y más bien se había convertido en un criminal. Bueno, la palabra onésimo significa útil o provechoso. O sea, de haber sido un inútil, este esclavo de Filemón pasa a ser un hombre útil para el ministerio, un hombre provechoso para el ministerio. O sea, Pablo lo envía de regreso a Filemón con una carta escrita de su puño y letra pidiéndole que lo reciba porque ya ahora sí es un hombre útil y es un hermano de la fe. Voy a repasar estos 4 nombres rápidamente, anótenlos ahí, espero que tengan su cuaderno de notas para que puedan llevar esta información. Epafrodito significa el deseado, Tíquico significa el hombre gentil, venturoso, era un gentil de origen asiático que significa venturoso, feliz. Epafras significa simpático y Onésimo útil o provechoso. Ok, estas epístolas básicamente en conjunto, y por favor preste atención, en conjunto las 4 epístolas presentan un cuadro compuesto de la Iglesia de Cristo, las 4. Efesios, que es la primera que vamos a estudiar, esta representa un cuadro del cuerpo de Cristo. Pero en conjunto ellas, todas las 4 epístolas van a mencionar al cuerpo de Cristo en la vida cristiana, en las relaciones y en el funcionamiento diario de cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hacia quién va dirigido este mensaje? Hacia los gentiles. No va dirigido hacia judíos, va dirigido hacia gentiles. De hecho, Pablo, considerándose el apóstol de los gentiles, él va a dirigir todo el mensaje mayormente a todas estas personas que no eran consideradas dentro de la congregación según las leyes de Deuteronomio. Aunque Deuteronomio ya Dios había establecido que los gentiles iban a ser incorporados dentro de la congregación una vez que viniese el Mesías y que les salvara y los incorporara. Quiero que le presten atención a estos 7 puntos que voy a escribir acá. En primer lugar, el mensajero del mensaje, o sea, el mensajero que está enviando el documento, es una persona que está en prisión. Eso es importante.
¿Y por qué es importante? Es importante porque nosotros, que estamos en libertad, a veces nosotros somos un poco más cohibidos, a veces somos unas personas que no queremos enfrentar la burla de las personas, no queremos que nos llamen panderetas, no queremos que nos llamen fanáticos o cualquier cosa, y entonces nosotros callamos nuestra boca. Este hombre está en prisión, estoy hablando de Pablo, y a él no le importa estar en prisión y no le importa lo que pase. Él va a aprovechar hasta el último momento de su vida, él va a aprovechar hasta el último instante de su vida para predicar el Evangelio de Cristo, aun cuando tenga al soldado a la par. O sea, él va a hablarle al soldado a consecuencia de que lo mate o se convierta. Entonces, él no le importa morir por la causa de Cristo, pero sí le importa la vida de ese hombre, le importa el alma de ese hombre. Él se enfoca en eso. Pero esto no solamente lo está haciendo desde prisión, ese mensaje no lo está haciendo desde prisión solamente, sino que lo está mandando desde el control del corazón, del control imperial. O sea, de lo más, donde cualquier persona diría, yo aquí no voy a predicar porque aquí estoy en la parte más difícil del país. Vamos a imaginarnos que la gente que está allá en Asia va a decir, yo no voy a predicar desde Tokio porque aquí en Tokio somos perseguidos, mejor en las montañas donde nadie me vea. No vamos a predicar en Alajuela Centro, porque en Alajuela Centro, bueno, no pasa aquí, no tenemos ese tipo de persecución, pero digamos que nos van a quitar de donde estamos. No, nosotros vamos a irnos a la montaña más larga, o sea, donde la policía no nos vea, donde no nos molesten. No, eso no tenía, Pablo no tenía ese problema. Pablo iba a predicar desde el puro corazón y desde la pura prisión, o sea, dos elementos totalmente negativos para su predicación, y desde ahí manda las cartas al resto del mundo. Evangelio, la palabra evangelio consiste en eso justamente. Evangelio significa algo que se hace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es el mundo el que tiene que entrar a la iglesia y tenemos que absorber el mundo dentro de la iglesia para nosotros poder, según nosotros, hacer la obra de Cristo con las personas del mundo. Entonces no es con nuestras estrategias, con nuestras habilidades, no es con nuestros pensamientos. No es que digamos que vamos a venir y vamos a poner cosas dentro de la iglesia para ganar a los jóvenes. No funciona así. Dios habla desde adentro hacia afuera. Dios opera en el corazón de las personas. Y si nosotros tenemos que hacer estrategias humanas para predicar, si nosotros tenemos que hacer estrategias humanas para poder ganar miembros dentro de una iglesia, entonces no estamos confiando en el poder del Espíritu Santo ni en la obra salvífica de Dios. Estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en nuestra capacidad de resolver y de hacer las cosas. No estamos creyendo de que Dios puede tocar el corazón de una persona indiferentemente de dónde se encuentre, aún si no hay nadie predicándole. Por favor, subraye esto. Aún si no hay nadie predicándole. ¿Por qué? Porque entonces estamos creyendo en un Dios limitado que no puede hacer su obra salvífica si no es por nosotros. Y no entendemos que nosotros lo que tenemos es un privilegio de predicar, no importa donde se encuentre el ser humano que va a recibir el mensaje, porque la palabra de Dios no va a regresar nunca vacía, va a cumplir un propósito para el cual fue enviada. Sea enviada por nuestra boca, sea enviada a través de una música, sea enviada a través de las circunstancias, sea enviada a través de la naturaleza, porque Dios habla de muchas formas y Él habla como a Él le parece, y puede incluso a través del Espíritu Santo llegar directamente a cambiar a una persona en el lugar donde esté sin mediar palabra humana. Porque al final de cuentas Dios sigue siendo Dios, y Dios, como le habló a Faraón, como le habló a Abimelech, como le habló al rey Nabucodonosor, no importa quién sea, Él llega, se interioriza y Él da el mensaje que Él quiere, porque Él es Dios. Nosotros a veces lo limitamos. No solo eso, sino que lo hizo desde el dominio pretoriano. Y cuando hablamos del dominio pretoriano, estamos hablando de los soldados más crueles, los soldados mejor preparados, las personas que estaban a mayor cercanía de ahí, mandó el mensaje Pablo. ¿Y por medio de quién mandó el mensaje Pablo? Mandó el mensaje en manos de 4 personas. Y préstele atención a esto, por eso les dije que prestaran atención a los nombres. Por medio de un hombre que tenía el nombre como el deseado. ¿Y por qué el deseado? Porque el mensaje es deseado. Jesús es deseado. Él es el deseado de las naciones. El Señor y Dios, el Todopoderoso, es deseado por las almas que constantemente están buscando a alguien a quien adorar. Porque el ser humano fue diseñado para adorar. Lo que pasa es que no sabe a quién adorar ni cómo adorar. Y de ahí está la misión de alumbrar el camino para que sepan a quién y cómo deben de adorarlo. Entonces,
por medio del primer hombre que se llamaba el deseado. Después el segundo mensajero se conoce como el venturoso o el feliz. Porque indiferentemente si el mensaje está saliendo de prisión, está saliendo de dificultades, está saliendo de personas que están en enfermedad, está saliendo de personas débiles y cansadas, no importa dónde venga, el mensaje va a ser un mensaje venturoso. Va a ser un mensaje que va a producir cambio en el individuo. Va a ser un mensaje que va a agarrar a esta persona, sea usted, sea yo o sea la persona que recibe el mensaje de Dios, y lo va a incorporar al cuerpo de Cristo con un propósito, y ese es el propósito que vamos a estudiar en estas 4 cartas. El tercer hombre tenía un nombre de simpático, pero la palabra más correcta es apetecible, o sea, esa necesidad. Dice la palabra de Dios que hay muchos que por el comezón de oír van a estar escuchando doctrinas de demonios. Entonces hay una necesidad, hay un deseo, algo que me apetece a mí para poder conocer de lo que es el Dios al cual yo debo de adorar. Y aquí cae Onésimo. Onésimo es como la llave que cierra el pensamiento de lo que vamos a estudiar. No porque él sea relevante, sino porque la forma en que Dios presenta las cosas es relevante. Y Onésimo, un esclavo inútil, préstele atención, un esclavo inútil. Me gustaría que usted se identifique con él, con Onésimo, que yo me identifique con él. Nosotros separados de Cristo nada podemos hacer. La palabra de Dios dice que nosotros cortados del árbol, nosotros nos vamos a secar, vamos a morir. O sea, somos inútiles, nosotros sin Cristo no somos nada. Igual que ese esclavo Onésimo, escapando de nuestros problemas, escapando de nuestras circunstancias, escapando de nuestros errores y nuestros pecados, tratando de ver a dónde nos refugiamos, y llegaron a dónde? Llegaron a la prisión donde Pablo estaba. Donde Pablo, a pesar de estar en prisión, a pesar de estar en Roma, a pesar de estar vigilado por los pretorianos, a Pablo no le importó abrir la boca y hablar en nombre de Jesucristo. Y este hombre, al recibir este mensaje tan poderoso, igual que los pretorianos y todos los que estaban en la cárcel, convirtiéndose a la predicación de Pablo, se convirtió en un hombre provechoso, en un hombre de gran valor para la iglesia de Asia, en un hombre que es reflejado en su propio nombre, provechoso. Mis hermanos, usted y yo debemos de ser provechosos. Nosotros debemos de ser personas que traigamos a las personas un mensaje que les cause no felicidad, sino un mensaje que les cause esperanza. La felicidad está bien, pero es una consecuencia de un corazón que está en paz, un corazón que está comprometido, un corazón que sabe la dirección a la que va a ir y que no se fija en las cosas circunstanciales como es la misma vida, si está enfermo, si está carente lo que es las finanzas, si tiene problemas con otras personas, no se sujeta a eso, o sea, no abraza eso, sino que se sabe que todo esto es circunstancial, que vivimos en un mundo que va cambiando con el tiempo y que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que seamos apetecibles cuando llegamos, que las personas que nos escuchen digan: qué rico, tengo ganas de escuchar a esta persona que está hablando. Mis hermanos, el valor de las palabras, mis hermanas, el valor de las palabras es tan importante como para tirarlas por tirarlas. A veces la gente no entiende la importancia que es de conocer el lenguaje que nosotros estamos usando. Cada palabra, ¿qué significa? No les estoy diciendo que se hagan profesores de español, ni que se hagan poetas, pero por lo menos que cuando tenemos una conversación, que tengamos conversaciones serias, conversaciones bien direccionadas. Y voy a utilizar una palabra que no es gustosa, pero que no estemos hablando estupideces. La palabra de Dios me dice a mí que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante del Señor. Y la gente piensa que de toda palabra ociosa se está refiriendo a palabras vulgares, que se está refiriendo a malas palabras, y no se está refiriendo a eso. Toda palabra ociosa son palabras que nosotros utilizamos sin ningún propósito, sin ningún beneficio, sin ninguna dirección, solo hablar por hablar. Nosotros podemos tener conversaciones, mis hermanos, podemos divertirnos entre nosotros, podemos charlar, pero todo lo que hagamos tiene que estar presente en nuestro Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y en la forma en que nos comunicamos. No simplemente hacer vanas repeticiones. Cuando el Señor Jesús llama la atención acerca de la oración y acerca de las vanas repeticiones, entonces la gente dice: que ese es el Ave María, que ese es el Padre Nuestro, que ese es el Rosario. Mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesús dijo eso, no existía el Ave María, no existía los rosarios, no existía nada de eso.
Cuando el Señor habla de vanas repeticiones, es justamente una persona que se sienta a orar y repite lo mismo y le sale por inercia. Ejemplo, nos ponen un plato de comida y nos sentamos al frente y gracias, Señor, por estos alimentos que nos dices, proveer a los que no tienen, bendice las manos que están dando estos alimentos, y mañana repetimos lo mismo y pasado mañana repetimos lo mismo y al día siguiente repetimos lo mismo y durante años repetimos lo mismo. Pero nuestro corazón no está sintonizado con las palabras. Las palabras solamente están cumpliendo una misión de decir gracias y no estamos conectados, o sea, no estamos analizando realmente lo que estamos diciendo. Preguntémonos, realmente cuando estamos diciendo, Señor, bendice las manos de las personas que lo prepararon, estamos pensando en lo que esta persona hizo, si se quemó, si no se quemó las manos, si se cortó, si no se cortó, o si tuvo que hacer un gran esfuerzo para tenerlo, o sea, solamente lo hacemos por decirlo. Eso son vanas repeticiones, mis hermanos. Y las conversaciones que nosotros tenemos como iglesia, nosotros tenemos que tener conversaciones que tengan dirección, que tengan propósito, que nos traigan a nosotros bendición. No hablar por hablar, no preguntar por preguntar, no decir por decir. Usted me dice, pastor, pero qué rudo es lo que usted está diciendo, qué drástico que es lo que está diciendo. ¿Sabe qué hacía Jesús? Jesús se mantenía callado. Hablaba cuando era necesario hablar y callaba cuando era necesario callar. Pero cuando abría la boca era una bomba, ¿verdad? Lo que él decía producía cambios. Lo que él decía convertía a las personas. Lo que él decía en el momento que hablaba hasta el día de hoy son palabras que trascienden nuestra vida y son palabras que se mantienen en la eternidad. El mundo pasará, dijo el Señor. El mundo pasará. La ciencia pasará. Pero oiga lo que no pasará. Mis palabras, dice, no pasarán. ¿Ven la importancia de las palabras, mis hermanos? O sea, ¿qué es? ¿Por qué abrimos nosotros la boca? ¿Por qué decimos las cosas? En Mateo capítulo 5, en el versículo 1 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Pero ¿cómo les enseñaba? Les enseñaba hablando tonteras. No, les enseñaba cosas que tuvieran propósito, que tuvieran dirección, que bendijeran a las personas. Si usted me pregunta, pastor, ¿por qué está enseñando eso? ¿Por qué está diciendo eso? Le voy a decir, usted se sube a un autobús y usted va de un punto a otro y tal vez tiene 15 minutos o 20 minutos ese autobús con una persona a la par. ¿De qué habla durante ese lapso? Más si la persona abre su corazón, porque Dios va a poner personas a la par suyo y que va a hacer que le abran su corazón. ¿Pero de qué va a hablar? De las vacunas. ¿Va a ocupar esos 15 minutos hablando de vacunas? ¿O de qué va a hablar? ¿O va a ocupar esos 15 minutos hablando de política? De que si queda uno, si queda el otro, que son unos sinvergüenzas. ¿O para qué va a ocupar ese tiempo? Para hablar cómo sería la alineación que usted pondría en la selección para ir a enfrentar el campeonato mundial. Eso es lo que va a usar usted y yo vamos a usar en esos 15 minutos, mis hermanos. 15 minutos. Que tal vez sean los últimos 15 minutos que esas personas tienen para escuchar del poder de las palabras de Cristo. Por eso de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Porque, ¿por qué no comenzar por decir, bendito Dios y qué día tan hermoso el que hizo? Ay, está haciendo mucho calor. Bendito Dios por el calor. Gracias a Dios porque hay lugares donde la gente se está congelando. Ay, pero qué lerdo va este bus. Bueno, pues gracias a Dios que va lerdo y que no nos hemos asientado. O sea, tratar de introducir un mensaje que la persona reciba y suelte lo que está en el corazón y reciba las palabras de bendición que Dios tiene ahí contenidas en su corazón, que Dios tiene contenidas en su mente. Pero se sienta alguien a la par y le dice, qué calor. Ay, sí, qué hostigado, qué calor es. Todos los días esto es tan calientísimo. Y vistes, qué barbaridad. ¿Cómo está esto de la política? Y todo, ay, sí, hombre, qué terrible. No hay candidato, es un ridículo. Y empieza a desarrollarse una conversación ociosa, innecesaria. Una conversación sin dirección, mis hermanos. O sumémosle otras conversaciones. Como se da muchas veces. Ah, hola, ¿cómo estás? Ya no hablemos de una persona de 15 minutos, una persona que vemos 2 o 3 veces a la semana, que nos topamos por ahí. Hola, ¿cómo está, hermano? Ah, pura vida y todo eso. Y viste, es que la vecinita se fue con el querido. Ah, ¿de verdad? Y, oigan, ni parecía. No parecía esa muchachita, ¿verdad? Tan agazapadita que se veía, ¿verdad? Y con lo que nos vino saliendo. Por favor, mis hermanos. Que la vecinita se fue con el vecino, de verdad, hay que orar por esta persona realmente para que Dios en su misericordia toque ese corazón y se arrepienta del pecado que está cometiendo contra Dios y contra el prójimo. Ay, es que usted sí que es, usted solo de la Biblia habla. Pues bendito Dios si podemos hablar solo de la Biblia. Y si solo eso sale de nuestra boca.
Pero usted le pregunta a las personas la alineación de la selección y se la dicen así al dedillo. Al dedillo. Usted le pregunta a las personas en qué posición va cada candidato y se lo dicen así al dedillo. Usted le pregunta a muchas personas cómo están digamos en este caso, las personas que han sido contagiadas durante los días y le dicen todas las cifras así al dedillo. Pero usted le pregunta y le dice, ¿usted sabía que Esdras se paró frente a la puerta de las aguas y abrió y habían 40,000 personas? No, hombre, que verdad. ¿Y quién es Esdras? ¿Por qué? Porque las personas están más interesadas en este mundo que en las cosas de Dios. Y los únicos que quedan, mis hermanos, que quedamos somos nosotros, aunque estemos en prisión. Porque estamos en prisión, estamos caminando en Babilonia, estamos caminando en los últimos tiempos y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de poner una semillita. Y que Dios haga con esa semilla lo que Él quiera. Vendrá otro y la regará, otro le ayudará a crecer y vendrá otro que hará que la semilla dé fruto. Pero nosotros tenemos que poner una semilla, mis hermanos. Abra la boca, pero abra la boca con conocimiento, con buena intención, con dirección, no con palabras simplemente repetitivas por llenar un espacio en el aire, porque ya hay muchos espacios llenados en el aire. Nosotros estamos aquí para marcar una diferencia. Y eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo Pablo desde prisión. Aprovechó hasta su último minuto, su último segundo y habló a los que estaban a la par. Le habló a los soldados pretorianos, le habló a los otros prisioneros y como no podía hablarle a más gente, le mandó cartas. Pero ocupó su tiempo de una manera eficiente hasta el último momento. En Ageo, cuando nosotros nos preguntamos cómo es que funciona entonces el evangelio, cómo es que podemos hacer nosotros para atacar, cómo podemos hacer para luchar, cómo podemos hacer para guerrear, como dirían algunas personas en el lenguaje evangélico que se utiliza hoy en día, pero está bien, vamos a utilizarlo. ¿Cómo hacemos para guerrear? En Ageo capítulo 2, versos 7 al 9 dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, es la plata y mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pudieron observar el común denominador. El común denominador es Jehová de los ejércitos. Porque un ejército es con lo que usted pelea. ¿Y quién dirige al ejército? Es el general, es el comandante supremo, es el máximo guía. Ahora, ¿quién es el ejército? El ejército es la iglesia hoy en día. El ejército es el que va a mandar el mensaje hoy en día. Y Jehová de los ejércitos es que dirige a la iglesia, es la cabeza de la iglesia. De ahí viene la carta de Efesios, mis hermanos y mis hermanas. La carta de Efesios dice quién es el cuerpo de Cristo, cuál es la cabeza de Cristo y las otras cartas que mencionamos, que vamos a estudiar en secuencia, habla de cómo nos tenemos que conducir. Pero tengo que hacerme una pregunta, ¿quién es Jehová de los ejércitos? En la clase pasada hicieron una pregunta y yo mandé una respuesta bastante rápida, pero ahora le vamos a dar un contenido bíblico a lo que di como respuesta y le vamos a dar un contenido a quién es Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿quiénes son las naciones? Las naciones son todos los no judíos. Judíos y no judíos. Judíos son Israel, o así lo ven ellos, y las naciones son el que no es israelita. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Que es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Bueno, el texto lo dice, es el deseado, es el rey de gloria. Entonces, quien sea Jehová de los ejércitos y es el rey de gloria es al que tenemos nosotros que prestarle atención, porque es el que nos dirige a la batalla. Es nuestro general, es nuestro comandante supremo, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y como yo sé quién es Jehová de los ejércitos, puedo verlo en toda la Biblia, pero voy a escoger un salmo. Y en este salmo voy a poner las bases que serán suficientes para que usted pueda entender quién es Jehová de los ejércitos. Dice el Salmo 24. De Jehová es, ya ahí empezamos hablando de que Jehová es Yohevá, así es como se dice. Esta palabra es una palabra en español que le introdujo vocales, las cuales no tiene, pero realmente la palabra está compuesta de consonantes, es un nombre prácticamente impronunciable, se dice Yohevá, o básicamente es algo como decirlo así.
Eso es el sonido de esas letras. Yod, Hey, Vav, Hey. A ver si me estoy explicando. Lo que produce el nombre de Dios es la respiración de vida. Eso es lo que produce. Respirando. Cada vez que abrimos la boca y respiramos, cada vez que inhalamos, cada vez que exhalamos, estamos alabando a Dios. Y le digo que le preste atención a esto, mis hermanos, porque por eso cuando abrimos la boca, abrámosla bien. Sepamos lo que estamos haciendo. Porque abrir la boca para un hijo de Dios, una persona que ha sido redimida por Cristo, abrir la boca no es algo simple, no es algo sencillo. Debe abrirse la boca con dirección y debe abrirse la boca para bendecir y debe de abrirse la boca para construir, porque Él, Jehová, el que nos da la respiración, el que nos da la vida, es el dueño de la tierra y su plenitud. O sea, es el dueño de todo. ¿De cuál todo? El mundo y los que habitan en él. ¿Hay alguien de ustedes que habite fuera de este mundo? No, ¿verdad? Habitamos en este mundo. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué le pertenecemos a él? Bueno, porque me convertí en el Señor. No, a él le pertenece todo. El converso y el no converso. El que lo rechaza como el que no lo rechaza. Los demonios y los que... Todo, él es el dueño, él es el soberano. Él tiene toda potestad, dijo, sobre lo que está en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo tengo toda la potestad, o sea, a él le fue entregado todo. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre mares y la afirmó sobre ríos. Cuando dice sobre mares está hablando de personas y cuando dice sobre ríos está hablando de palabra. Cuando el Señor dice que si nosotros tomamos del agua que Él nos da, saldrán de nosotros ríos de agua viva, está hablando de palabra. Está hablando que tomando de su agua, tomando de lo que Él nos da, de nuestra boca tiene que salir ríos de agua viva que transformen a las personas. Porque nosotros estamos en los mares, somos la humanidad, de ahí de los mares se levanta la gente. Es la idea que nos da Daniel a nosotros cuando dice que de los mares salieron bestias. O sea, de los mares salieron son imperios contrarios a Dios. Pero de los mares también salen personas que van a favorecer a Dios, hablando del grupo de las personas. Y a eso se pregunta él cuando dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él lo fundó y él lo afirmó. Y pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Aquí hay dos preguntas de dos lugares diferentes. El monte de Jehová es el monte Sinaí, el monte Horeb, donde se dio la ley, y el lugar santo o el monte santo es el lugar donde el Señor fue crucificado, el monte Moriah, estos dos lugares. Y la pregunta es, ¿quién va a estar ahí? En el Sinaí. Y la otra pregunta es, ¿y quién va a estar en el lugar de la crucifixión? O sea, en el Sinaí está Jehová de los ejércitos. ¿Y quién está en el monte de la crucifixión? Jehová de los ejércitos. Pastor, no me queda claro esto de Jehová de los ejércitos. Sigamos leyendo, ¿qué les parece? Jehová de los ejércitos, o el Rey de Gloria, es el limpio de manos y puro de corazón. No está hablando de usted ni de mí. Está hablando de una persona que nunca ha pecado, limpio de manos, puro de corazón, que no tiene maldad. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevar su alma a cosas vanas es adorar cosas vanas, cosas sin dirección, cosas sin propósito. O sea, no se arraigó a este mundo. Él lo dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Mi reino es de los cielos. Y le mandó a decir a Herodes, le dice, a esa zorra que él tiene donde recostar su cabeza y yo no tengo donde recostar nada. No porque no tuviera ropa, no porque no tuviera comida, sino porque era transitorio. Él dice, esto no es lo eterno, esto no es lo que vengo yo a buscar. Entonces, no elevar sus cosas, digamos su alma a cosas vanas, lo que se refiere básicamente es lo que el Señor dice cuando nosotros pidamos. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo eterno. Y lo demás será añadido. O sea, esas son las cosas vanas. ¿Qué es lo demás? Todo lo que es de esta tierra, la comida, la casa, los carros, la diversión, los amigos, las formas, todo eso es añadido. Busque el reino de Dios y su justicia. O sea, busque a Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Y quién no ha jurado con engaño? O sea, ¿quién no ha prometido algo que después no cumpla? Usted y yo, mis hermanos. No, ¿sabe quién ha hecho eso? Jehová de los ejércitos. Por eso Él va a comandar al ejército. Por eso Él va a comandar a su iglesia. Por eso Él va a comandar
que nosotros seamos la luz y la representación de Él, guiados a través del Espíritu Santo. Él, del que estamos mencionando, recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Recibirá la bendición de Jehová. ¿Cuál es la bendición de Jehová? Nada más usted se va a los textos bíblicos y escucha una voz en los cielos donde está Él diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Cuándo lo bautizaron? Y cuando estaba en el monte de la transfiguración se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a Él oíd. Delante de los profetas y delante de Moisés, que representaba las profecías y representaba la ley. Él es el que tiene la explicación, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que les va a decir a ustedes que yo quiero, para que Él los guíe a ustedes a luchar, a pelear de la forma en que yo quiero, no de la forma en que ustedes quieren. No es repartiendo pizza, no es jugando fútbol, no es regalándole a las personas, dándole regalitos para que vengan, no es convenciendo a las personas, no es dejando que Dios sea el que opere en esas personas, los sume a salvación y nosotros les expliquemos para qué Dios los salvó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ejército, porque ese es el que cumple la justicia del Dios de salvación. O sea, Él es justicia y Él es salvación. Del tal, de este que estamos hablando, del tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y hay una pausa, hay un selah, una pausa. ¿Para qué hacemos una pausa? Porque Dios quiere que nosotros analicemos las palabras que nos está diciendo. Nosotros a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Leemos y no hacemos la pausa. El Señor dice, lean y paren. Ahora, por favor, vamos a leer desde el verso 1 hasta ese verso donde se hace el selah, donde se hace la pausa. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y su justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Me estoy explicando. Pare, respire. Y ojei, bajei, respire. Deje que el Espíritu ministre su alma, su corazón. Y que recuerde en el silencio el cumplimiento de lo que está aquí. Quite sus opiniones. Quite sus palabras repetitivas. Quite lo que otras personas le han dicho y deje que sea Dios el que le hable. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pastor, ¿por qué está respirando así? Porque desde que levantamos nosotros nuestra mirada, desde que nos levantamos en la mañana, desde el primer momento en que salimos del saquito donde estaba el líquido que nos protegía y abrimos y hinchamos los pulmones, desde ese momento somos adoradores. Y Él busca que lo adoremos en espíritu y en verdad, que es en espíritu con una conversión y en verdad con conocimiento. No hablar por hablar, mis hermanos, no abrir la boca por abrirla. Y por eso escribe las cartas que escribe el Señor a su iglesia, para decirle cómo quiere ser adorado, cómo quiere ser representado. Dios no quiere un club social, Dios no quiere una discoteca,
Dios no quiere un lugar donde se entretengan a las personas. Dios quiere un lugar donde le adoremos. Y hagamos la pausa, el Selah. Y escuchemos a Jehová de los ejércitos, al Rey de Gloria. Como hicimos esa pausa y como pudimos llegar a entender lo que el Señor nos dice, y dice en aquel día, dice, vendrán adoradores. Y la hora viene, y ahora es, dice, que vendrán adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Él también dice, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso dice el verso 7, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Sabe qué es alzar las puertas? ¿Sabe qué es alzar nosotros justamente las puertas eternas? Es abrir la puerta para que entre el Rey de Gloria. Es abrir la mente para que entre el Rey de Gloria. Es abrir el corazón para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Verso 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el que tiene que entrar en mi corazón? ¿Quién es el que tiene que entrar en mi mente? ¿Un partido de fútbol? ¿O cómo está la política? ¿O cuántas vacunas se han puesto? ¿O cuántos han muerto y cuántos no han muerto? ¿O los que están a favor o los que están en contra? No, mi mente tiene que ser llenada del Rey de Gloria. Mi corazón tiene que estar lleno del Rey de Gloria. Porque ese es Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria para que entre a mí? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ese es el Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas, o sea, abran el entendimiento. Dejen de lado lo que ustedes creen que es correcto. Dejen de lado su propia opinión. Dejen de estar presentando sus argumentos. Alcen vuestras cabezas, alcen vuestras puertas. Y entrará entonces el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahí hay un Selah. ¿Y por qué hay un Selah? Porque tenemos que hacer la pausa y escuchar la voz del Espíritu, porque a tales adoradores Dios busca que le sigan. Por eso nosotros vamos a estudiar las epístolas de los Efesios, para poder entender cómo la iglesia de Cristo, cómo el cuerpo de Cristo tiene que conducirse. Hay personas que consideran que nuestra liturgia es aburrida. Por supuesto que es aburrida para los que no aman la palabra de Dios. Hay personas que consideran que nuestro culto es aburrido porque predicamos mucha palabra, porque cantamos poco y hay una reflexión de los discípulos y hay una predicación y hablamos mucha palabra. Y toda la semana pasamos hablando palabra. Pues mis hermanos, como Pablo, desde la prisión, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, deberíamos de estar nosotros teniendo la palabra de Dios presente, porque es lo único que nos va a quedar. El único que nos va a quedar. Aquí se va a quedar todo, absolutamente todo, hasta los que no hayan muerto cuando muramos. Y lo único que nos vamos a llevar es la palabra de Dios que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo sé yo en ese Selah, en esa pausa, quién es el Rey de Gloria y por qué tengo que hacer la pausa para saber cuáles son las puertas que tengo que abrir? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación dice eso. Esto está hablando de Jehová de los ejércitos, está hablando del rey, está hablando del director, está hablando del general. Ese nos está escribiendo algo para que sepamos las puertas que tenemos que abrir, para que entonces nosotros podemos permitir que el Rey de Gloria se incorpore a nuestras vidas. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, o sea, no tienes ninguna decisión, está una pata en el mundo y otra pata aquí. Un día está muy contento por congregarse y otro día no se quiere congregar. Un día quiere leer la Biblia y otro día no la quiere leer. Un día quieres hablar de mí, pero otro día quieres hablar del presidente y de la política. Un día te apasiona saber lo que se aprende en una de esas clases y otro día no quieres. ¿Frío o caliente? Decídase, o allá o acá. Pero los tibios los vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ya yo sé mucho, ya no necesito de nada ni de nadie.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, como eres eso, como eres un desventurado, como no te has dado cuenta que eso es transitorio, te vas a quedar sin nada. La ropa que tiene le va a quedar a otros, la casa que tiene le va a quedar a otros, el negocio que tiene le va a quedar a otros, la plata que tiene le va a quedar a otros. A usted no le va a quedar nada y lo único que puede quedarle usted lo está despreciando, que es la palabra de Dios, que dice que la ciencia pasará. El mundo pasará, pero esa palabra nunca pasará. Eso es lo que estás despreciando. Por eso te aconsejo que compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, o sea, santificarte, conocer de quién soy yo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, abra los ojos, abra el entendimiento, observe el mundo y vea que el mundo está arrastrando a un montón de gente en la banalidad. Por eso es que yo reprendo, dice, y castigo a los que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. Y ahí viene la forma en que se abre la puerta. Arrepiéntase. Arrepintámonos de estar poniendo a Dios en segundo lugar. Segundo y tercero. Y poner cosas, personas o circunstancias en el lugar que le corresponde a Jehová de los ejércitos. Al Rey de Gloria. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta. Ahora sí, hay que abrir la puerta. Hay que alzar los portones. Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguien me está escuchando aquí, no estoy hablando yo, está hablando el Espíritu. A través del mensaje, a través del texto. Si alguien está escuchando aquí, ordene sus prioridades. Porque ya yo estoy a la puerta. Estoy llamando, ya estoy cerca. Estoy llamando. Si alguien quiere tomar una decisión por mí, una verdadera decisión, no jugar al cristianito, no jugar al divertido, no jugar al sabiondo, no, jugar no es la palabra, es convicción de quién soy, para dónde voy y a quién sirvo. Si usted tiene una convicción, si se ha tomado una decisión en firme, entonces abra la puerta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está la pausa para escuchar a Dios. Por eso es que a Filemón se le presenta la forma de vivir en el cristianismo. Ahí te estoy mandando al que era inservible, ahí te estoy mandando a la persona que yo rescaté, ahí estoy mandándote a Onésimo, al que usted considera que ya era inútil, pero te estoy diciendo que ahora es un hombre de provecho. Ahora, Filemón, ahora yo quiero que usted entienda que este hombre ha sido rescatado por Cristo. Mis hermanos, yo tengo una prédica para este sábado. Una prédica que el Señor puso y ha venido trabajando en mi corazón. La vara que reverdece. Cuando nosotros damos algo por seco, Dios no lo da por seco. Dios puede levantar a los muertos que Él quiera. Dios puede restaurar las vidas que Él quiera. Dios puede levantar las familias que Él quiera. Dios puede proteger a las familias que Él proteja, pero nosotros confiamos en nuestros argumentos de defensa delante de un sistema del mundo que nos está atacando. Tenemos que hacer esto, tenemos que levantar pancartas, tenemos que hacer aquí, tenemos que luchar. ¿Luchar de qué? Porque no conocemos a Jehová de los ejércitos, porque el Señor, cuando estaban los israelitas huyendo del faraón y el faraón estaba atrás y el mar al frente, le dijo: quédense quietos y sabrán que yo soy Jehová. Pero nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos con palabras ociosas. Hablamos y hablamos y hablamos con palabras que no tienen ningún objetivo, que no tienen ninguna dirección, que no representan a Dios, porque representan a un montón de cristianos asustados por lo que el mundo haga. Asustados por la política del mundo, asustados por las cosas que el mundo hace, asustados por la economía del mundo, asustados por los impuestos, asustados por los intereses, asustados por los asesinos, ¿asustados por qué? Si nosotros representamos a Jehová de los ejércitos, somos el ejército de Jehová de los ejércitos, Él es el que va al frente de nosotros y el Señor dice que Él no descansa, Él no desmaya, Él no se duerme. Él siempre está atento a proteger a su pueblo. Pero nosotros no entendemos quién es Él.
Nosotros decimos con palabras ociosas y vanas repeticiones que adoramos y alabamos al Señor cuando Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me llaman Señor y no me obedecen. Me llaman Altísimo y no me enaltecen. Porque tienen más miedo a Satanás que respeto a la obra de Dios. Tienen más miedo a lo que puede hacer el mundo que a lo que Cristo ya hizo por nosotros. No lo que a Cristo va a hacer, sino a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos y enfocarnos en aprender. ¿Qué tiene que ver esto con Efesios? Tiene que ver todo, mis hermanos. Tiene que ver todo con cada una de las cartas que acabo de mencionar. Yo sé que esto no les parece una clase, les parece ahora más una predicación, pero le guste o no le guste a las personas, eso es lo que sale y fluye del corazón. Es lo que Dios pone en mi mente y en mi corazón. No puedo hacer otra cosa. Me imagino a Pablo con un soldado a la par que le decía, cállate Pablo, cállate, te voy a golpear. Y probablemente hasta lo golpeaba. Pero llegaba el momento en que el soldado le prestaba atención. Y ese soldado lo encadenaban a Pablo y se iba siendo una nueva criatura para Cristo. Y a donde lo mandaran era un soldado de Jehová de los ejércitos. Ya no un soldado de Roma, ya no era un inútil. Dejaba de ser un hombre inútil para convertirse en un hombre de provecho. Así que la iglesia de Cristo es un cuerpo y usted y yo formamos ese cuerpo. Por eso inicia Efesios como inicia, en la introducción como inicia. Voy a leer estos dos versos y vamos a opinar un poco si les parece. Vamos a aportar un poco si les parece. Yo sé que tal vez ustedes quieran seguir escuchando de palabra, pero también es necesario que ustedes suelten eso que está ahí adentro, eso que les oprime, eso que les ahoga, eso que les pone aquí en el cuello y los aprieta. Y usted quiere decir, Señor, necesito que me hagas libre. Yo sé que me salvaste, pero permanezco aferrado a cosas que no convienen. Y mis hermanos y mis hermanas, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo conviene. Y para eso estamos nosotros como cuerpo. Para eso estamos nosotros, para recibir el mensaje de Dios a tiempo y a destiempo, a través de la palabra, a través de un Zoom, a través de alguien que esté en la calle hablando, a través de las circunstancias. Pero no nos escudemos detrás de las palabras ociosas, banales, de conversaciones sin sentidos ni sin dirección, porque el tiempo que nosotros tenemos no es mucho. Lo crea quien lo crea. O no pensaban, o pensaban algunas personas que murieron esta semana que iban a estar en un accidente cuando andaban paseando. Lo lamento por esas familias, me duele por esas familias, pienso en esas familias. Pero así como ellos, usted y yo, mañana podemos no amanecer. Esta noche podemos perecer. Y todas esas preocupaciones, todas esas angustias, de que si el presidente, de que si la ONU, de que si el otro, se van a quedar en el suelo. Porque cuando lleguemos delante del Señor Jehová de los ejércitos, cuando el Rey de Gloria nos abra la puerta, no nos va a preguntar de cuántas personas estuvieron contagiadas durante este mes. Nos va a preguntar, ¿qué hizo usted con lo que yo le di? ¿Qué confianza le llevó a las demás personas? ¿Qué esperanza le llevó a las demás personas? ¿Qué hizo? ¿O solo habló y habló de sus intereses y no hizo la pausa para escucharme a mí? Usted tenía que escucharme a mí y ser la voz mía, no su propia voz. Hablaba tanto y hablaba tanto y hablaba tanto y se concentraba en lo que no tenía que concentrarse, que no puso atención a lo que te estaba diciendo. Y lo que yo te estaba diciendo en todo instante es que no te preocupes, esfuérzate, sé valiente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Pero todos los días de tu vida no son 120, no son 100, podrían ser 5, podría ser 2, podría ser mañana. Pero sean 60 minutos, sean 24 horas, sean un mes, sean 2 años o 10 años, Él estará contigo y conmigo. Mientras nos esforcemos a dejar de perder el tiempo en nuestras acciones y a dejar de perder el tiempo en la forma en que hablamos. De eso trata todas esas epístolas de conducta. Porque esta nos trae a nosotros el mensaje de Dios, el Padre, y lo que planeó
en la iglesia y para la iglesia. El plan de Dios para usted y para mí como iglesia. Eso usted lo ve en el capítulo 1, versos 3 al 6. Lo que Dios pagó a través del Hijo por esta iglesia a la cual está tomando, que lo puede leer en el capítulo 1, versos 7 al 12 de la carta de los Efesios. Y cómo el Espíritu Santo nos protege a la iglesia en el capítulo 1, versos 13 al 34. Por eso tenemos que pedir por oración, conocimiento y poder, capítulo 1, versos 15 al 23. Eso está contenido en el primer capítulo. Nosotros no estamos, mis hermanos y mis hermanas, para estar utilizando ni nuestras palabras para estar criticando, ni nuestras palabras para estar chismorreando, ni nuestras palabras para estar replicando, ni tampoco nuestras cosas, ni siquiera nuestros teléfonos, nuestros computadores, para estar replicando las cosas que Satanás utiliza como miedo para rendir a la iglesia de Cristo. Pero nosotros venimos y repetimos las palabras del mundo y tenemos hermanos que están nuevitos, que están apenas comenzando, llenos de miedo, aterrorizados. En lugar de tener hermanos que digan, estoy con el Rey de Gloria, el Señor me salva, el Señor es el que está delante de mí, yo puedo caminar en medio de esto, porque Dios va al frente mío. No, nosotros lo ponemos a Dios en un vasito ahí, como en una especie de frasquito en una esquina, y dejemos a Dios ahí, porque es más poderoso lo que el mundo está haciendo. No, mis hermanos, se pueden venir los asteroides que se vengan, que Dios en un solo soplo los desvía. Se pueden venir los huracanes que se vengan, que Dios en un solo soplo los desvía. Se pueden venir los hombres poderosos que quieran destruir a la iglesia, y hasta el día de hoy los hombres poderosos ya no están. ¿Dónde está Ciro? ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está cada uno de estos hombres que no están? Y aquí está la iglesia de Cristo. Aquí está el pueblo de Israel. Aquí está la palabra de Dios que la han querido eliminar durante tanto tiempo. ¿La van a poder eliminar? No pueden eliminarla. No van a poder jamás. Pueden quitar las Biblias, pueden quemar las Biblias, y siempre habrá alguien que sale con la palabra de Dios, porque el mundo pasará, la ciencia pasará, pero mis palabras no pasarán. Antes de iniciar con la salutación y de iniciar con el estudio de la carta a los Efesios, si podemos, entramos a la carta a los Efesios. Y si no, esperamos para la otra semana. Pero hoy, mis hermanos, abran su corazón. Abran el espíritu. Usted no sabe si hoy es el último día. Abra las puertas al Señor. Quite el miedo, quite el temor. Deje de estarse concentrando en cosas banales. Concéntrese en Cristo, en su iglesia, porque quien no ama a la iglesia de Cristo no ama a Cristo. Podemos decirnos cristianos, pero si no amamos a la iglesia de Cristo, no amamos a Cristo. Tenemos que amar a Cristo y a su iglesia. Tenemos que amar la obra que Él hizo, lo que hizo en nuestros corazones, y dejar de amarnos tanto como para estar viviendo con miedo. Si usted tiene miedo a lo que le puede hacer el hombre, entonces no conoce al Dios que predica. Si usted tiene miedo a lo que le puede hacer la ciencia, no conoce al Dios que predica. Si usted tiene miedo a lo que puede hacer la economía, no conoce al Dios que predica. Porque Dios puede meter a su pueblo en una tierra de Gosén y tenerlos ahí en medio de Egipto, comiendo y alimentándose. Dios puede meter a su pueblo donde Él quiera hacerlo, y ese remanente se va a sostener porque Él así le place. Y nada ni nadie va a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. Nada ni nadie. Nadie. Porque a Él le pertenece y porque de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Quién quiere acompañarme en esta conversación unidireccional? Venir yo aquí a hablarles a ustedes de cosas que están pasando en el mundo es una tontería. Yo vengo a hablarles del crucificado, el Rey de Reyes, de Jehová de los ejércitos, del Salvador del mundo. Vengo a hablarle de aquel que dio su vida y sobre el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, el que tiene toda potestad, tiene toda autoridad. De ese vengo a hablar yo.
aquí su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos miles brillando esté, cual sol yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me